echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiecen la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. 6 a 10. Pero fíjense, la parte aquí crucial, por eso que se leer todo, pero hay una parte crucial, dice: y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, Lot estaba abrumado por esa conducta de los de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dice que afligía todos los días su alma, ¿verdad? De ver la conducta de ellos, ¿sí? De ver su inmoralidad, de ver su forma de actuar contraria totalmente a Dios, contraria totalmente a la justicia. Eso le provocaba una aflicción al justo Lot. ¿Sí? ¿Vale? ¿Por qué no se salió antes? Porque a veces no nos salimos, nos pasa como cuando estamos en una iglesia que sabemos que está mal y no nos queremos salir y no nos queremos salir y no nos queremos salir hasta que Dios nos saca, sabiendo que están las cosas mal, ¿no? Entonces así pasa. O sea, Lot sabía que estaba mal, pero tenía ahí su casa, tenía sus posesiones, tenía sus tierras, o sea, tenía todo y no quería salir de ahí, aunque se sentía mal, se sentía abrumado, no quería salirse de ahí, hasta que tuvo que venir Dios y sacarlo, ¿verdad? A los ángeles, a él y a su familia, porque ya el juicio de Dios era inminente ya para esa ciudad. Juan capítulo 16, versículo 33. San Juan, capítulo 16, versículo 33. San Juan 16, 3:3. San Juanito 16, 3:3. San Juan 16, 3:3 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, miren, el Señor lo que nos dice, ¿verdad? Que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, dice, porque yo vencí al mundo, ¿sí? La vida cristiana entonces es una vida de lucha, hermanos. Es una vida donde debemos de prepararnos bien y entender que el camino es difícil, pero su fin es glorioso sin comparación alguna a lo que pueda haber aquí, ¿sí? Nosotros vamos a ver, y ya en la clase anterior vimos varias citas, ¿verdad? Donde nos habla de las aflicciones, de las pruebas, de las luchas, ¿sí? Por ejemplo, veamos ahora Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12. Romanos 12. 12, capítulo 12, 1 y 2, versículos 1 y 2. 12, porque Romanos 12, 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí Pablo nos está diciendo lo mismo: tenemos que prepararnos, ¿verdad? Tenemos que presentar, ¿verdad?, un culto vivo y racional todos los días al Señor. Tenemos que presentar un culto vivo y racional al Señor. Tenemos que ponernos, ¿verdad?, bien preparados, estar en oración, estar en estudio de la palabra. Pues es lo que nos dice Pablo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es a lo que se está refiriendo. Santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y no nos conformemos a este siglo. Debe haber esa posición en nosotros. Al igual el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, igual, versículos 1, si vamos a leer algo.
versículos 1 hasta el 15. Hebreos es old, ¿verdad? Hebreos, no, es nuevo. Nuevo. Sí. Hebreos es nuevo, está antes de Santiago. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 15. Desde Apocalipsis. Hay un pastor así, que siempre decía, todo después de Génesis no sé de Apocalipsis. Siempre, o sea. Sí, para no errarle. No, es que él decía que la mayoría no leíamos, entonces no ubicábamos los libros. Yo siempre decía, no van a fallar, de ahí van a encontrar por ahí. Ok, entonces ya estamos en Hebreos 12. Sí. Vamos a leer del 1 al 15. Amén. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los que rechazan la gracia de Dios, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salve al camino, sino que sea sanado. Según la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, vean, quise que leyéramos todo esto porque tiene una base bien fuerte. El escritor de los Hebreos le está escribiendo precisamente a judíos, ¿verdad?, que estaban siendo duramente perseguidos por su fe, de dos bandos, uno el Imperio Romano y el otro de los mismos judíos que no querían el cristianismo. Entonces estaban siendo atacados de los dos. Era tan dura la persecución que algunos judíos cristianos estaban pensando en regresar al judaísmo para quitarse. Regresando al judaísmo se quitaban las dos persecuciones, ¿sí?, porque el Imperio Romano aprobaba el judaísmo, ¿sí?, y pues, al estar en el judaísmo los judíos ya no te perseguían. Entonces muchos hebreos querían regresarse ya, querían dejar el apostatar del cristianismo y regresarse al judaísmo. Pero aquí el escritor de Hebreos en varias partes los exhorta, y una de las exhortaciones está aquí, dice: porque aún no habéis combatido contra el pecado hasta la sangre. ¿Sí? Fíjense el ejemplo de Cristo, dice que murió, o sea, dio todo, no solo, Él llegó a morir hasta en la cruz del Calvario bajo un sufrimiento fuerte. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Por eso no desmayen, dice, pongan ustedes la fe en Jesucristo, en Él, que Él pudo soportar todo eso, nosotros también en Él podemos soportar todo eso, todo lo que se venga. Y por eso es que la iglesia de Éfeso, Jesucristo la reconoce, o Dios mismo la reconoce, ¿no? Conozco tu arduo trabajo, ¿verdad?, y tu paciencia, ¿sí? ¿Okay? Fíjense, leamos por favor Santiago 1:12.
12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Verdad? Entonces ahí está, hermano. Bienaventurado, ¿verdad? Si soportamos la tentación, porque cuando hayamos resistido la prueba, recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Efesios capítulo 6, versículos 11 al 13, que nos habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes en el día malo, ¿sí? Porque nuestra vida es una vida de constante lucha contra la carne, contra el mundo y contra Satanás, y lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces necesitamos ponernos toda la armadura. Dice: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. La paciencia, ¿cómo se genera, hermanos? A través precisamente de las aflicciones, de las pruebas. Dios va produciendo la paciencia en nosotros, ¿no? Y va dándonos esa parte, ¿no? Y entonces ahora sí, terminando esta partecita, vamos a la amonestación. Ya el Señor la elogia en cuanto a cosas que tiene, ya vimos los elogios, ¿verdad? Que el Señor tiene, que trabaja, es una iglesia que trabaja, es una iglesia que prueba los falsos y los reprueba, es una iglesia que está trabajando arduamente y que tiene paciencia, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahora entra la amonestación del Señor, Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Apocalipsis 2. Sí. 4 y 5. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Fíjense el Señor, ¿verdad? Hermanos, al leer estos dos versículos nos habla, y tenemos que ver que es algo gravísimo para Cristo, gravísimo, por encima de los elogios que le pone a la iglesia, por encima de que es una iglesia que está trabajando, que está discipulando, que está con sana doctrina, que examina a los falsos maestros y los dice: no, sácate, tú no eres, ¿verdad? Los falsos apóstoles, que está trabajando, que tiene paciencia ante la tribulación, ante la aflicción, ¿verdad? Pero el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dejar el primer amor, lo vamos a ver, es algo gravísimo para el Señor. Al Señor le importa más que no dejes tu primer amor a las obras y a todo lo demás. ¿Por qué? Porque si hacemos obras sin el primer amor, para Dios no sirve de absolutamente nada, ¿verdad? Y vemos cómo le dice el Señor: si no te arrepientes, quitaré el candelero de tu lugar. Y vamos a ver que eso significa, ¿verdad?, que la iglesia deje de existir, que la iglesia deje de ser un lugar para alumbrar a su alrededor, a su pueblo, a la gente que tenía ahí. Sí, lo cual se cumplió, ¿verdad? Porque no hubo un arrepentimiento en la iglesia de Éfeso, no se arrepintieron, no se examinaron, no vieron no atendieron a la voz del Señor. Y vamos a ver que el Señor no les estaba diciendo, no les está dando un consejo, les estaba dando un mandato: arrepiéntanse. O sea, no les estaba diciendo: bueno, si quieres arrepentirte, no, es arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti. Y ese pronto es en cualquier instante puedo venir a ti y puedo ejecutar ese juicio de quitar el candelero de su lugar. Y creo que la iglesia, a diferencia de Esmirna, que es la siguiente que vamos a ver, ¿verdad?, no tomó en cuenta la advertencia del Señor, y esa iglesia dejó de existir. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 8. Apocalipsis capítulo 13, que es llamado el capítulo del amor. Primera de Corintios 13 del 1 al 8. 13 Del 1 al 8. Primera de Corintios 13, 1 al 8 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia,
Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no entiende envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y las ciencias se acabarán. Ok, y léeme el versículo 13 también, por favor. El versículo 13. 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces vemos, ¿verdad?, como Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, no importa qué don espiritual tengas, si no tienes amor, no sirve de nada. Ante Dios eres nadie, ¿sí? Si tuvieras el mejor ministerio y no tienes amor, ante Dios no eres nada. Si te logras despojarte y dijeras, bueno, vendo todo por ayudar a los pobres, ¿verdad? Y no me importa, predico el evangelio y aunque me lleven a la hoguera, pero si no lo hago en amor, no me sirve de nada, absolutamente de nada. Y ahí vemos la preeminencia del amor, ¿verdad? Dice, ¿cómo es el amor? Y aquí estamos hablando que en el griego hay tres palabras para definir el amor. El amor eros, que es el amor de atracción sexual, pareja a pareja, ¿verdad? El amor filial, que es el amor entre padres, hijos, esposos, o sea, un amor de amistad, de unión. Y el amor ágape, que es el amor que ama a aquel que es nuestro enemigo, que es un maldito, que es lo peor. Ese es el amor ágape. O sea, que rebasó límites. Así es. Y ese amor únicamente se encuentra en Dios. El amor ágape. El amor ágape, ¿sí? Y de ahí parte entonces toda la enseñanza que está dando, ¿verdad?, aquí el apóstol. O sea, si el amor de Dios no está en nosotros, eso significa que Dios no está en nosotros. Por lo tanto, todo lo que tú hagas de nada sirve si Dios no está en ti. Es lo que está diciendo hoy Pablo. Por eso dice el amor ágape, o sea, el ágape es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, ¿verdad? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, dice. Todo lo sufre, todo lo que cree. Fíjense la magnitud del amor que dice Dios. Y es el único punto que va a perseverar en la eternidad. Como dice el apóstol Pablo en el versículo 13 que leímos, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. O sea, más que la fe, más que la esperanza, el amor es más fuerte todavía. Por lo tanto, todo lo que podamos, tú puedes tener el don de fe, inclusive. Pero si no tienes amor, no tienes ágape dentro de ti, no tienes el amor de Dios dentro de ti, ante Dios no eres nadie. Por eso al Señor Jesús cuando Él predica, ¿verdad?, y dice, muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, predicamos. El Señor va a decir, nunca los conocí. Porque no había amor. Porque no tenían a Dios en ellos. O sea, y claramente lo expresa el Señor, nunca, o sea, no hubo un instante en que los conociera. Por lo tanto, todas esas obras en que las hicieron en su carne. Y Dios no aprueba ninguna obra en la carne. Todas las obras que tenemos que hacer para el Señor las tenemos que hacer a través de su Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios es que están los frutos del Espíritu de Dios. Y dentro de los frutos del Espíritu de Dios está el amor. Entonces, si yo no tengo amor, no soy nada, ¿verdad? El apóstol Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 7. 1 de Juan capítulo 4, versículo... Sí. Primera epístola del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 7 al 16, por favor.
Juan 4, 7:17. No, primera de Juan. Atrás. Primera de Juan, carta, es la carta, no el evangelio. Fondo, fondo. es la primera de Juan. Ajá, casi por Apocalipsis. Este Santiago, ¿quién es? ¿Tiene otro nombre? Medio hermano de Jesús. ¿Es Santiago o tiene más? Sí, Santiago, ¿Y por qué era medio hermano de Jesús? porque era hijo de María Y de José. y de José. Jesús nada más vendría siendo hijo de María. José María sí tuvo Dos. hijos, Ah, sí, claro. Sí, Tuvo varios, ¿verdad? mayores o más chicos. Más chicos. más chicos. Más chicos. Jesús fue el primogénito. Fue primogénito. Sí. Yo no lo sabía. ¿Eh? No me la sabía. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 16. Ahí vamos a encontrar también todo lo que les estuve diciendo. Primera de Juanito, 4, 7, 16. 4 del 7 al 16. ¿Ya saben? Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Primera de Juan 4, Primera de Juan 4, 7. 4, 7, 4, 4. No, 4, 7. 4, 7. Del 7 al 16. 7 al 16, para 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Amén. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanecerá en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificados en el Padre que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanecerá en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ahí está. 16, ¿verdad? Sí, más explicado creo que no se puede, ¿verdad? Dios es amor, y si Dios está en nosotros, nosotros permanecemos en amor. Si Dios no está en nosotros, pues no podremos permanecer en el amor, ¿verdad? Fíjense, el Señor Jesucristo nos habla bien fuerte acerca del primer amor, ¿verdad? Acerca de ese amor que nosotros tenemos que tener, primero con respecto a Él. Recordemos el más grande mandamiento que hay: es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? En Mateo capítulo 10, versículos 37 al 39, dice... San Mateo. Sí, San Mateo. Mateo 10. Mateo, sí, si quieren los leo para qué. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 37 a 39, dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, el que ama a hija o hijo más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, ¿verdad? Pero como el Señor Jesús dice, el que ama, o sea, nos está hablando de las personas que más podemos amar en este mundo, ¿verdad? Y dice, si tú los amas más a ellos que a mí, no eres digno de mí. Él nos está hablando acerca precisamente del primer mandamiento, ¿no? Amar al Señor sobre todas las cosas. así es, sobre todo, ¿verdad? Y nos pone el ejemplo más grueso, ¿no? Sobre papá e hijos. Esto hay a poco. O sea, te cuesta trabajo creer eso, ¿eh? Regreso. De que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, más que a tu madre, más que a tu padre, más que a tus hijos, más que a todo. Más que a tu esposo, tu esposo. Sí, más que a ti. Entonces sí, es el mandato del Señor, ¿verdad? Él dice, yo no acepto segundos lugares.
O me das el primero o no me des nada. Fíjense, Pablo nos dice, ¿verdad? En Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si nosotros nos vamos a los 10 mandamientos, ¿verdad? Los primeros, creo que son 5 mandamientos, se cumplen en el más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y los otros se cumplen en el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos, por eso dicen, se resume toda la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos. ¿Cuál es el que tomaste de Pablo? Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Deuteronomio, el Señor nos dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjense, desde el Antiguo Testamento Dios era lo que le estaba pidiendo para el servicio, para la entrega a Él, para la comunión con Él. ¿Qué pide Dios de ti, Israel? Pues esto, que lo ames con todo el corazón. Oye, ahorita que dijiste de los temas, ¿no? Ajá. De los temas. Fíjate que yo he estado leyendo algo sobre el temor a Dios, ¿no? Y hay muchos, he estado viendo, por ejemplo, el otro día, no sé si contaste tú, ¿no? Pero se presentaba un ángel en realidad que está temeroso, ¿no? O sea, que era temeroso, ¿no? Se le presenta con él, está temeroso, se le presenta a la Virgen, está temeroso, ¿no? Así estaba leyendo. Pero, hay muchos pastores que te dicen que el temor a Dios es más bien un temor como de ofenderlo, ¿no? Pero yo veía, por ejemplo, un Moisés, ¿no? Que cuando se presenta tenía temor, ¿no? ¿Cómo es ese temor? Dice, temerás al Señor tu Dios. ¿Cómo debe ser ese temor? Bueno, en el antiguo era más fuerte. ¿Por qué? Porque en el antiguo la gente no estaba, ¿cómo podríamos decirlo? Nacida de nuevo. Los sacrificios de los animales no podían quitarle los pecados. Entonces el temor era aún más fuerte. Por eso cuando se desaparecía Dios dice: ¡ay! Aquí ya morí. ¿Por qué? Por causa de su pecado y de su maldad. Los sacrificios de los animales, dicen en la palabra de Dios, no podía quitar el pecado, solo podía cubrirlo, pero no lo quitaba. Seguían siendo los mismos por dentro. Entonces, ¿qué necesitaban? Pues desde un Antiguo Testamento ellos lo sabían, necesitaban la ayuda del Espíritu Santo. Por eso David clama, ¿verdad? Cuando comete ese pecado y dice: no quites de mí tu Espíritu. O sea, sé que para reinar necesito el Espíritu Santo. Entonces, había ese temor por eso. Ya en la nueva, en lo que es el nuevo, sí hay un temor, pero no la misma expectativa, pero sí hay un temor en el sentido de un respeto de saber que quién es Dios, que Él es santo y que no va a tolerar el pecado. Y que si yo cometo un pecado, Dios va a traer disciplina ante mí. No hay pecado pequeño ni pecado grande. Ante Dios, ante relaciones humanas, sí hay pecados más complejos y más que conllevan más castigo, ¿verdad? Y al ser así, bueno, Dios nos castiga en base a veces a eso, al afecto o al daño que cometemos ante las personas. Pero ante Dios la mentira, como el adulterio, es pecado. Como el asesinato es pecado. Como el robar, es lo mismo. El robar 10 como pesos que robar 1 millón. Sí, es lo mismo para Dios. Un centavo, robar un centavo a robar 50 millones de euros. No, bastante. Es lo mismo. Te va a castigar, o sea, el Señor por ese detalle. Y más si lo haces con premeditación, entonces más terrible, ¿no? Una cosa es que hayas accedido por la presión y otra es que, bueno, Dios me perdona, agarro 5 millones, Dios dice, pues ahora te va doble, porque así no podemos tentar a Dios. Y es el temor que nos habla la Escritura, o sea, tener en cuenta que estamos ante un Dios santo,
como la figura que nos habló Apocalipsis de Cristo, un Cristo que es Dios y que nos está examinando y que no podemos esconder nada de Él y que no podemos aparentar como podemos aparentar a veces ante la gente, ¿no? Ante la gente podemos ser buena onda, pero a lo mejor cuando estamos solos somos otra cosa. Entonces, Nuestros pensamientos no te andan, ¿no? sí, el Señor conoce todo ese, entonces es lo que nos habla la Escritura, ese temor del Señor que nos está examinando y que Él es santo y por lo tanto no va a permitir el pecado dentro de nosotros. La finalidad de Dios es llevarnos a la eternidad, entonces es acerca de ese temor que habla. Entonces el temor anterior era un temor, digamos, que más grande, ¿no? Como dice. Sí, había un... Y actualmente, conforme vamos nosotros aprendiendo la palabra, digamos que ese temor es un poco más de cumplir sus mandatos, ¿no? De no lastimar a él, ¿no? Sí. No lastimarlo a él, no ofenderlo, ¿no? Pero Es como- también no hay que dejar de tener temor, porque Así dices es. tú que al rato, ok, sí, al rato viene algo que te va a pasar en tu vida, ¿verdad? Como parte de una disciplina. Una disciplina. Y ahí es donde realmente uno a veces, como que lo vemos así muy ligero, ¿no? No pasa Dios me nada, perdona, no pasa no es lo más nada. teórico, ¿no? Es más, Dios quién sabe si realmente existe, no dice, pero quién sabe. ¿Quién sabe? Y pruebas en el Nuevo Testamento del temor de Dios que debe haber, por ejemplo, Ananías y Zafira, ¿no? Ajá. Ananías, ¿qué hiciste con el dinero de la propiedad? ¿A poco la vendiste en tanto? Sí, en tanto. Ok, has mentido al Espíritu Santo. En este instante caerás muerto. Murió, ¿verdad? Y entra su mujer Zafira, a ver, ¿vendió tu esposo en tanto la propiedad? Sí, no es cierto. Los que vienen entrando son los que acaban de ir a sepultar a tu esposo y te llevan a ti también. Y ¡pau! Sí, cae ahí fulminado, ¿no? La forma en que la iglesia de Corinto estaba llevando a cabo la comunión y la cena del Señor entre hermanos, Pablo les decía, por eso muchos están enfermos y otros ya murieron. O sea, ¿por qué? Estaban haciendo mal. No solo era la irreverencia que tenían ante la cena del Señor, no, sino que además se apresuraban a comer los que traían como una comida, ¿no? Y al hermano que no tenía, lo hacían a un lado, y no le daban de comer, aún habiendo abundancia, no le daban, porque no trajo nada, no te voy a dar nada, y era un hermano pobre. Entonces eso al Señor le molesta. Y por eso Pablo dice, por eso muchos están enfermos y otros ya. Porque ese es el temor que tenemos que tener en casa. O sea, que sí va a castigar el pecado, ¿verdad? Entonces sí va a castigar el pecado, sí va a castigar nuestra dureza, o sea, no se va a detener. Y lo estamos viendo ahorita con las iglesias, por ejemplo, a Éfeso la está elogiando por unas cosas, pero dice, pero ahora sí, ahí te va lo que tengo contra ti, ¿verdad? Y a nosotros va a ser lo mismo. A lo mejor va a decir, no sé, Francisco, mira, eres una persona así, me gusta esto de ti, pero tengo contra ti esto. Heréndida, mira, tú eres así, me gusta esta parte de ti, pero tengo contra ti esto. Y yo creo que el Señor habla en nuestras vidas cada vez que se está predicando una palabra y algo que sabemos que estamos haciendo bien, pero hay algo que también sabemos que estamos haciendo mal. Y es el mensaje que en cada iglesia vamos a ver que Dios le está presentando. Por eso lo que le digo, no es un temor de, ay, el Señor, ay, ¿qué voy a hacer? No me voy a acercar a Él, como el pueblo judío, ¿no? Cuando decían, acerquen, Dios les dijo, acérquense, no, el monte está chispeando y todo, no me voy a acercar ante eso. Ya no es ese temor, porque ahora somos como hijos. Si en realidad hemos nacido nuevos, somos como hijos, pero ahora el temor es como el respeto hacia el papá. A ese papá que sabes que te ama, pero que sabes que te va a soltar el cuerazo si es necesario. Así es lo que escuchaban las iglesias, ¿no? Sí. Las iglesias dicen de ese estilo, ¿no? Sí. Cómo se da temor actualmente hacia Dios, mal, pero nosotros lo vemos, ¿no? Así es. Digo, ese sería el detalle, ¿no? Digo, un papá terrenal, ¿no? Nosotros vemos a un papá terrenal, ¿no? Así es. Pero el papá perfecto, ¿eh? Nuestros papás terrenales tienen fallas. Con nuestros papás, yo como que no tengo Me refería que es lo único que nosotros podemos palpar. Así es, efectivo. Entonces, pero ahí nosotros podemos ver, por eso la palabra de Dios dice que temamos, ¿verdad? Ante Dios, porque sí nos va a soltar el corazo si nos lo tiene que soltar, ¿verdad? Otra es entender que debemos que aunque tenemos esa accesibilidad al Señor, ¿sí? No debemos de entrar en un acto de irreverencia tampoco, ¿verdad?
porque aún ante nuestros padres que nos educaron bien y todo, les guardamos respeto a nuestros padres, ¿no? Y la reverencia es algo que tenemos que ir cuando estemos ante el Señor, entrar con reverencia. ¿Qué sería una falta de respeto para él como padre? Ponme un ejemplo, por favor. Bueno, O sea, ¿qué podrías tú calificar como una irreverencia? Un ejemplo. pues a veces, irreverencias que a veces no pueden sonar irreverentes, pero que son irreverentes ante el Señor, es por ejemplo gente que le dice Chuchito. Ay, es que Chuchito. Eso es una irreverencia ante el Señor. Ni siquiera un apóstol, los apóstoles que fueron los que tenían más autoridad, más unción, capacidad de hacer señales, milagros, prodigios, cosas tremendas, se atrevieron ni una sola vez a decirle Chuchito. Entonces yo cuando le digo Chuchito, estoy entrando haciendo exactamente lo que soy. O Diosito, ay, es que Diosito es, ¿no? Dios dice, yo no soy ningún Diosito. Diositos son aquellos que están ahí en el mundo. Yo soy el Dios verdadero. Entonces nosotros tenemos que entender, ese es un acto que nosotros no lo podemos calificar porque a veces nuestra cultura nos ha enseñado a ser así. Pero tenemos que entender que ante Dios no podemos ser así. Que Dios se goza en amor, pero Él siempre va a cuidar su santidad y su respeto hacia Él. Entonces nosotros debemos de ir, ¿verdad?, con acción de gracias y con una reverencia hacia Él, reconociendo que Él es superior a nosotros. Entonces eso podría ser un acto. Otro acto de irreverencia pues podría ser que mientras se está dando la palabra yo esté en otro detalle, no le estoy dando el respeto a la palabra de Dios, estoy en otras cosas pensando. Eso es un acto de irreverencia delante del Señor, porque el Señor, ¿verdad?, por eso nos dice, me tienes que amar por sobre todas las cosas. Cuando, por ejemplo, para el sacerdocio, un ejemplo así, para el sacerdocio del Antiguo Testamento, si había una imperfección en el sacerdote, no podía ministrar el sacerdote. ¿Qué hablo? Por ejemplo, si le faltaba un dedo, si nacía sin un dedo, ya no podía ser sacerdote. Para que entendiéramos, el antiguo es figura de lo que es lo nuevo. Si decía, voy a hablar a lo mejor se oiga un poco fuerte, pero si tenía, dice la Biblia, la misma Biblia lo dice, mayugado un testículo, ya no podría ser sacerdote, ya no podía entrar a hacer la administración. Como sacerdote estaba descalificado por una imperfección que tuviera. Entonces eso nos habla de la reverencia que debemos de tener ante el Señor, que Dios no acepta imperfecciones. Entonces, ¿cómo me puedo acercar si soy imperfecto por medio de Cristo? Pero yo debo de aspirar a ser perfecto. No debo de decir, bueno, es que tengo el remediador Cristo y ya puedo ser como yo quiera, y no debo de aspirar a crecer en el Señor. No, eso es totalmente contrario a lo que nos enseña la Escritura. Yo debo de aspirar como cristiano a crecer en el Señor, a crecer en su amor, a crecer en su gracia. ¿Por qué? Porque tengo ahora el Espíritu de Dios. Entonces no tengo una sola excusa para decir no puedo. Sí puedes, la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y si tengo amor, y si tengo dominio propio, quiere decir que puedo controlar todo lo demás. Y si tengo el poder de Dios en mí, puedo hacerlo. Entonces, ¿qué hay que yo no pueda llevar una vida de santidad? Sí puedo. Mi problema es que a veces cedo a la lucha con mi carne. Sí se puede. Sí se puede. Con Dios. Con Dios. Pero ¿cómo puedo hacerlo, Edgar? Es que a veces lucho con mi carne y me cuesta trabajo. Yo también lucho con mi carne y me cuesta trabajo. Pero es como les he dicho, la victoria está en nuestra comunión con el Señor. En esa está la victoria. ¿Por qué? Porque a través de la comunión con el Señor, el Espíritu Santo toma el control de mi vida. Por eso Pablo dice en Gálatas que la carne y el Espíritu luchan entre sí para que no hagamos lo que queramos. Hay una lucha entre mi carne y el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si yo no oro? Si yo no le dedico tiempo a la oración y al estudio de la palabra, meditación de la palabra diario, pues le doy más fuerza a mi carne. El Espíritu Santo no va a venir como lo soberano que Él es y va a decir, quítate carne, y va a aventar, ¿no?, a la carne. Sino Él está permitiendo que tú seas el que definas cómo va a ser tu victoria. Entonces es nuestra responsabilidad esa vida de victoria. ¿Cómo? A través de oración, el estudio de la palabra de Dios.
¿verdad? Y si se puede ayunar, pues se puede también ayunar. ¿Sí? Yo no puedo ayunar, sinceramente se los digo, por problemas de salud. Pero el que pueda ayunar lo puede hacer. Y es bueno, es benéfico, inclusive hasta para la salud. Vean, ahí está la doctora. Yo he leído que es bueno para la salud. No sé si sea tan... Todos los que están en el hospital no les dan de comer y salen caminando. Salen caminando. Entonces, han dicho que desintoxica el cuerpo. No sé si sea cierto. A veces leemos cosas y no sabemos, ¿verdad? Pero el detalle es, en esa comunión con el Señor es cuando yo obtengo la victoria. Yo tengo esa vida de victoria a través de la comunión con el Señor. No a través de una mentalidad de yo soy victorioso, yo soy victorioso, yo soy victorioso. Como hay algunas iglesias que hablan, ¿no? Una declaración, ¿no? Sí. No, es a través de la comunión con el Señor. Si yo le doy comunión al Señor, Él va a ir transformando mi vida. Así como siempre la figura que ponía el Señor, la vid y los pámpanos, ¿no? Como el pámpano, estando en la vid, ¿qué empieza a hacer? Da fruto por naturaleza, porque la vid le está pasando la savia, y la savia es la vida. Entonces, al pasarle la vida al pámpano, el pámpano por naturaleza y por sí solo da el fruto. Pero ¿qué pasa si yo desgajo un poco el pámpano y ya le entra poca savia? Ya no. Y eso es lo que pasa muchas veces en la vida de los cristianos. ¿Sí? Y aquí es algo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Precisamente habían descuidado esa comunión con el Señor, se habían enfrascado tanto en las luchas con los falsos maestros, con los falsos apóstoles, en el trabajo, ¿verdad?, de evangelismo, discipulado y todo, que habían descuidado lo principal, la comunión con el Señor, su comunión personal, su comunión íntima, su vida de oración con Él, de devoción con Él. Entonces estaban haciendo obras sin el autor de las obras, sin Él. Y si el Espíritu de Dios no está el amor. Por eso Pablo, y otra vez vemos otra causa, cada vez que vemos algo les he estado diciendo, por eso Pablo dice, no contristen al Espíritu Santo con el cual fueron sellados, porque si yo contristo al Espíritu Santo, contristo el amor de Dios dentro de mí. Y entonces yo puedo estar ahorita a lo mejor enseñando el Evangelio, enseñando ahorita la palabra, enseñando sana doctrina, y para ustedes a lo mejor benéfico, pero para mí tache guarache, ante Dios no sirve. Porque lo estás haciendo sin amor. Así es. Y sin la obra del Espíritu Santo. Y repetimos, para el amor ágape, para tener el amor ágape, necesito que el Espíritu de Dios esté fluyendo en mí. Yo esté lleno del Espíritu de Dios. A eso se habla la llenura, ¿sí?, del Espíritu de Dios. Esté lleno de ese Espíritu, entonces automático voy a amar a la gente, me van a ofender, me van a decir mil cosas, me van a cachetear a lo mejor, pero el amor de Dios es decir, no, perdón, como Esteban, ¿verdad?, cuando estaba siendo apedreado, ¿verdad? Y aún lo que le estaban apedreando, ¿verdad?, como dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién pudo haber dicho, Señor, después de que yo muera, que un rayo los parta? Pero no, el amor de Dios lo que le hizo decir es, así como Cristo en la cruz les dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces esa es la parte que nosotros debemos de ver en el amor de Cristo, ¿verdad? Nosotros necesitamos caminar en el Señor, entendiendo que debemos de trabajar arduamente por el Señor. El Señor elogia esa parte de la iglesia de Éfeso. No quiere decir que nada más me dedique a orar y a leer la palabra. Tengo que trabajar para el Señor, pero sin olvidar que el punto principal es la comunión con Él. ¿Sí? A eso se refiere al primer amor. A eso se refiere al primer amor. Sí, actuar sin el amor de Dios, actuar sin la presencia del Espíritu Santo manifiesta dentro de nosotros. Una vida que no está en constante comunión con el Señor es una vida donde el Espíritu Santo no está actuando. Entonces, ¿quién está actuando? Mi carne. Y entonces ya empiezan a nacer tendencias egoístas, tendencias vanidosas, ¿verdad? Muchos pastores que empezaron bien, ¿verdad?, y terminaron mal. ¿Por qué? Que descuidaron y le empezaron a agarrar un amor al ministerio, luego un amor a otra cosa, ¿verdad?, y empezaron a descuidar la comunión con el Señor. Hay gente que está enamorada de su ministerio, de su ofrenda. Hay gente que está enamorada del edificio, ¿verdad? Pero hay gente que se
enamoró de su ministerio, entonces está incesante viajando por todos lados predicando y no tiene tiempo para estar con el Señor, para estar en oración, en meditación, ¿verdad?, de su palabra, teniendo comunión con Él. Entonces, ante el Señor, dice el Señor, ok, está bien, qué bueno que haces todo eso, pero tienes que dedicarme tiempo a mí. Luego cuando el Señor dice, y recordemos cuando el Señor vivía en tiempos de esclavos, y el Señor dice, ¿qué hace? Cuando un esclavo ha trabajado una larga jornada y llega su Señor y se sienta en la mesa, ¿qué tiene que hacer un esclavo? ¿Servirlo? No le puede decir, ay Señor, ando cansado, espérame, me voy a ir a relajar y ya después vengo y te sirvo. Dice, no, sino que tiene que atenderlo, y ya después de que lo atienda él podrá comer. Entonces ahí el Señor nos está hablando acerca de nosotros precisamente. Nuestra actividad que tengamos en el Señor no involucra que tenemos que descuidar la comunión con Él. Aunque lleguemos cansados, tenemos que servirlo en comunión de Él conmigo y yo con Él. Qué triste es saber que esta iglesia fue quitada, que la amonestación del Señor no la tomaron en cuenta y no se arrepintieron, ¿verdad?, de su pecado, y tuvo que ser quitada. Hermanos, es grave para el Señor esto. Como dice ahí el Señor Jesucristo, recuerda, o sea, recuerda está en modo imperativo continuo. O sea, es como si el Señor les estuviera diciendo, recuerda y sigue recordando, y no solo recuerdes, sino hazlo. Arrepentimiento. Arrepentimiento aquí está en acción auristo, que nos dice que es una acción hecha, y por otro lado presenta imperativo, es decir, un mandato urgente, haciendo un mandato a arrepentirse de manera total y rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor lo está poniendo así? Como un mandato a arrepentirse total y rápidamente. Porque el juicio estaba cerca. Vendré pronto a ti. O sea, en cualquier instante voy a venir a ti. Puedo venir al rato, puedo venir en unas horas, puedo venir un día, una semana, un año, pero en cualquier momento te puedo caer, y si no te has arrepentido, voy a aplicar lo que te estoy diciendo. Supuesto que dice el Señor va a venir como un ladrón en la noche, ¿no? En el arrebatamiento, sí. Pero aquí está hablando de un juicio inminente, ¿no? En cualquier instante. Algunos aquí tomaron, yo bueno que lo dijiste, me hiciste recordar eso, estuve leyendo en varios comentarios y todo, está diciendo que algunos toman esto como vendré pronto a ti como el arrebatamiento, pero no habla aquí del arrebatamiento, aquí habla de un juicio que se va a ejecutar en cualquier momento, habla de juicio, no de bendición. El arrebatamiento sería una bendición, aquí es un juicio, ¿sí? Entonces, más que una reprensión, sería un elogio. Vendré pronto a ti, te llevaré. Oye, gracias, Señor. Gracias porque me porté mal y sí, vienes por mí. Y vienes por mí. Pero no, aquí está hablando de un juicio, y precisamente iba a hacer eso, quitarla de ahí de su lugar. Cuando dice quitaré de ti el candelabro, ¿a qué se refiere ahí? Te va a dejar en la oscuridad, te va a retirar su luz, ¿no? Sí, que la iglesia va a dejar de existir. Por ejemplo, si estas palabras fueran para nosotros como iglesia, es que a lo mejor de aquí a un mes, 2 meses, es un juicio sobre una iglesia que era iglesia de Cristo. Ojo, cuando una iglesia no sea de Cristo, Señor, lo vamos a ver, la Odisea, ¿verdad? Después, pero va a ser muy diferente el juicio. Ese va a ser un juicio posterior. Ahora, tú hablas de que esto es dirigido exclusivamente a una iglesia. Personalmente nos puede descender a nosotros. Sí, también. O sea, la aplicación es tanto a nivel iglesia como a nivel personal. Porque todos somos la iglesia. Sí. ¿No? Sí. Cada uno de nosotros. Sí, el mensaje está dirigido a la iglesia local, ¿no? A la iglesia de Éfeso. Pero al final de cuentas, al dirigirlo a la iglesia de Éfeso, como dices, nos lo está dirigiendo también a cada uno de nosotros, ¿no? a cada integrante de la iglesia. Es como si estuviéramos dentro de ella y nos está hablando Así es. Ahora me voy a meter a la de Efeso. Ahora me voy a meter a la de Esmina. Anda, así es. Muchas cosas que aprender, muchas cosas que aprender.
Exacto. Fíjense, ahora viene, recordemos, ¿verdad?, que para el Señor todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, ¿no? Por eso es lo que le repito, si nosotros no hacemos las cosas en Él, voy a poner este término, tómenlo así, en un estado espiritual, para Dios No vale. no vale. Porque son como trapos, son asquerosas las obras que nosotros hacemos, ¿no? Sí, porque él, como tú dices, Él conoce nuestro corazón. Por ejemplo, nosotros podemos estar dándole a los pobres y haciendo obras buenas y guau, entre comillas, pero no lo estamos haciendo por amor. A lo mejor lo estamos haciendo para que nos tomen la foto, el periódico, y digan, mira ella cómo da, mira cómo dio, que benefició a fulanito y tal. El objetivo real es, mira, sí, hey, pues aquí estoy, soy yo, entonces Dios dice, porque de que se ayuda, pero dice, pero tu objetivo no es ayudar, tu objetivo es que tú te beneficies con que todo el mundo te tome la foto, ¿no? Así es. Entonces, él sí conoce, a lo mejor todos los demás digan, ay, qué padre, qué buena onda es, qué linda, está dando todo su dinero, pero los demás a lo mejor lo digan, porque no conocen mi corazón. Pues Dios sí lo conoce, y para Dios no vale un cacahuate, nada de eso. Fíjate, dijiste algo ahorita importante. No solo en la iglesia, a veces es, vean a mí, sino a veces, y se da en algunas iglesias, es, vean a la iglesia. Somos la iglesia mejor, la iglesia más próspera, la iglesia que tiene más dones, la iglesia que... Somos 200, somos 1000, somos 2000, wow. Entonces volteen a ver a la iglesia, cuando, como lo he dicho en las otras clases, lo que el Espíritu hace siempre es, véanlo a Él. Vean a Cristo. La iglesia tiene que reflejar a Cristo para que la gente vea a Cristo, no a la iglesia, no al lugar, no a la gente, sino a Él. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que reflejar. Y cuando no estamos en ese estado espiritual, tendemos mucho a, ya sea a que nos vean a nosotros o a que vean lo que estamos haciendo. Vean todo lo que estamos haciendo. La iglesia Unción Plus Ultra, todo lo que está haciendo, somos la iglesia, vean, hey. Y en la radio, no, pues es que hacemos esto y hacemos aquello y hacemos el otro, y la iglesia somos por el bien de la sociedad, y no oyes a la gente decir, por la gracia de Dios o por Cristo estamos haciendo esto. ¿A quién le están dando la gloria? A la iglesia, no a Cristo. ¿Verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver eso, y de ahí parten muchas cosas hacia donde nos podemos desviar. Por eso la Biblia nos advierte mucho de estos. Luego viene, ya vimos, ¿verdad?, la reprensión. Ahora viene la promesa del Señor. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjense, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estas palabras de que tiene el oído, oiga, Jesús no solo las está utilizando para la iglesia, Jesús la utilizó en su ministerio terrenal varias veces. Por ejemplo, Mateo 11:15. ¿San Mateo? Sí, Mateo 11:15. Mateo capítulo 11, versículo 15. San Mateos 11, 15. Ajá. San Mateos 11, Así es. 15. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Desde que Jesús estaba aquí en la tierra lo utilizaba. Mateo 13:43, Lucas 14:35 y otras citas más. Jesús era lo que utilizaba, entonces lo está utilizando aquí. El que tiene oído para oír, oiga
Y aquí es importante dos cosas, hermanos. Uno, el que tiene oído para oír. ¿Quién es el que tiene oído para oír? El que está en comunión con el Señor, porque sus sentidos van a ser abiertos. Entonces va a percibir cuando el Señor le esté hablando. Va a percibir que en la palabra de Dios está hablando a su vida. Va a percibir cuando algún falso maestro hable, y entonces lo va a percibir. ¿Por qué? Porque sus sentidos están abiertos espiritualmente. Así es. Por ejemplo, leamos Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Hebreos Capítulo 5, versículos 12 al 14. Hebreos ¿qué? 12, 14. 5. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Hebreos 5, 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de aliento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el aliento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron ahí? Dice, pero los que han alcanzado madurez, dice, para los que por el uso tienen los sentidos que ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Entonces, Sentidos. sí, los sentidos, olfato, gusto, los sentidos, el oído está abierto y está discerniendo la mente espiritual, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba con muchos ahí? Como dicen, son niños todavía, dice ahí, debiendo ser ya maestros, son niños, tienen necesidad que les vuelva a hablar sobre el arrepentimiento, sobre el bautismo, sobre la imposición de manos, sobre detallitos ahí, si la cena, cómo se hace, si partir el pan, y todo ese detalle, dice, debiendo ustedes ya ser maestros. Entonces, ¿qué dice? Los que han alcanzado madurez tienen los sentidos ejercitados. ¿Cómo están mis sentidos ahorita? ¿Qué tal estoy ejercitándome espiritualmente, verdad? Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. 11:3. Sí, 11:3. Gracias. Mateo, perdón, segunda de Corintios 11:3. Estaba yo mandándolos a Mateo. Segunda de Corintios 11, el pasaje. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo nos puede engañar el enemigo? Si nuestros sentidos no están ejercitados, nos puede engañar como como la serpiente engañó a Eva, ¿verdad? Entonces tenemos que ejercitar nuestros sentidos, ¿verdad? Tenemos que tener nuestros oídos bien prestos a la palabra del Señor. ¿Y cómo lo voy a hacer? En oración y meditación constante de la palabra de Dios. Dios va a hacer que nuestros oídos se abran. Y dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Aquí en este sentido está hablando, ¿verdad? Y lo vamos a ver en cada iglesia. En este sentido es el que venciere. ¿Quién es el que vence? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dice Juan, ¿verdad? En su carta. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene dentro de sí ese material vencedor. Todo aquel que ha nacido de nuevo vence al mundo. Por ejemplo, les voy a leer, me voy a adelantar porque se me está acabando la pila. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. ¿Verdad?
Matthew Henry en su comentario, me gustó este comentario que pone Matthew Henry, se los voy a leer. Es seguro que esta mención en la escritura de los cristianos que abandonan su primer amor es un reproche para los que hablan de esto con negligencia y así tratan de excusar la indiferencia y perezca en ellos mismos y en otros. Nuestro Salvador considera pecaminosa esa indiferencia y deben arrepentirse, deben dolerse y avergonzarse por su pecaminosa declinación y confesarlo humildemente ante los ojos de Dios. Deben proponerse recuperar su primer celo, ternura y fervor y deben orar tan fervorosamente y velar tan diligentemente como cuando entraron al principio en los caminos de Dios. Si la presencia de la gracia y del Espíritu de Cristo es descuidada, podemos esperar la presencia de su desagrado. Se hace una mención alentadora de lo que era bueno en ellos, la indiferencia hacia la verdad y el error, hacia lo bueno y lo malo, puede llamarse caridad y mansedumbre, pero no es así y desagrada a Cristo. La vida cristiana es una guerra contra el pecado, contra Satanás, el mundo y la carne. Nunca debemos ceder ante nuestros enemigos espirituales y entonces tendremos un glorioso triunfo y recompensa. Todos los que perseveren recibirán de Cristo como el árbol de la vida, la perfección y la confirmación de la santidad y la felicidad. No en el paraíso terrenal, sino en el celestial. Esto es una expresión figurada, tomada del relato del huerto del Edén, que significa los goces puros, satisfactorios y eternos del cielo.